Bienvenidos a mi canal, donde destripamos los dramas más jugosos de la farándula internacional, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos turcos. Hoy prepárense porque el chisme está que arde y vamos a sumergirnos en un tema que está haciendo temblar los cimientos de una de las parejas más queridas de Turquía, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ya lo leyeron en el título, el escándalo es grande y según los rumores están al borde del divorcio. ¿Se imaginan? Serkan y Özge, esa pareja que nos robó el corazón en Amar es Primavera, que parecía tan sólida, tan enamorada. ¿Acaso todo era una fachada? Bueno, en este vídeo vamos a desentrañar la verdad detrás de estos rumores, analizar las pruebas, las declaraciones, y tratar de entender qué está pasando realmente. Así que si son fanáticos de las novelas turcas, si les encantan los dramas y si les interesa saber qué está ocurriendo en la vida de sus actores favoritos, están en el lugar correcto. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todas las novedades y los chismes más candentes. ¿Listos? Empezamos. Bueno, como ya saben, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos de los actores turcos más populares del momento. Se conocieron en el rodaje de Amar es Primavera, y desde entonces, su relación parecía sacada de un cuento de hadas. Se enamoraron en la vida real, y su amor traspasó la pantalla, conquistando a millones de fans alrededor del mundo. Se casaron en una ceremonia romántica, y todo parecía perfecto. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha provocado esta tormenta en el paraíso? Los rumores de crisis comenzaron a circular hace unas semanas, primero tímidamente, como susurros en los foros de fans y en las redes sociales. Pero luego, con el tiempo, la fuerza de los rumores se hizo más intensa. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, empezaron a hablar de discusiones, de distanciamiento y de una posible separación. ¿La razón? Varias fuentes, algunas anónimas y otras supuestamente cercanas a la pareja, apuntan a una posible incompatibilidad de caracteres, a problemas de agenda y, lo más alarmante, a una supuesta infidelidad por parte de Serkan. Imagínense la bomba. Özge, una mujer tan talentosa, carismática y adorada por el público, sufriendo una traición. Y Serkan, el galán por excelencia, con esa mirada cautivadora y esa sonrisa que nos derrite, capaz de romperle el corazón a la mujer que ama. El mundo de los fans se vino abajo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Özge, de incredulidad y de preguntas. ¿Cómo es posible que una pareja que parecía tan perfecta, tan unida, estuviera pasando por una crisis de semejante magnitud? Por supuesto, como siempre ocurre en el mundo de la farándula turca, la información que nos llega es un poco confusa y a veces contradictoria. Los medios se contradicen entre sí, las fuentes no son claras, y la pareja, por el momento, no ha emitido ningún comunicado oficial. Este silencio, por un lado, alimenta la especulación y la curiosidad desenfrenada, y por otro, aumenta la incertidumbre y la preocupación de los fans. ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué no hablan? ¿Qué esconde este silencio? ¿Qué pruebas tenemos además de los chismes y las habladurías? Bueno, aparte de la especulación que corre en las redes, algunos detalles concretos han llamado mucho la atención y han alimentado los rumores de crisis. El unfollow en redes sociales uno de los indicios más evidentes de que algo no anda bien es el hecho de que Serkan y Özge, al menos por un tiempo, dejaron de seguirse en las redes sociales, especialmente en Instagram, la plataforma favorita de los famosos turcos. En el mundo de las celebridades, este gesto, aunque no es una prueba irrefutable, suele ser una señal muy clara de que algo no va bien en la relación. Si bien es cierto que luego volvieron a seguirse, la señal ya estaba dada y la duda sembrada. Separación física y agendas apretadas se ha notado que Serkan y Özge han pasado mucho tiempo separados últimamente con compromisos laborales que los han mantenido alejados. Ambos actores tienen proyectos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero, lo que ha implicado viajes y largas ausencias. Si bien es natural que una pareja con carreras profesionales ajetreadas pase tiempo separada, la frecuencia y la duración de estas separaciones han sido inusuales y han alimentado los rumores de que la distancia física ha contribuido a enfriar la relación. Rumores de infidelidad y por supuesto, el rumor que más ha hecho temblar los cimientos de la pareja, y el que ha provocado mayor revuelo entre los fans, es la supuesta infidelidad por parte de Serkan. Se dice que el actor estaría involucrado sentimentalmente con otra persona,
una compañera de trabajo, una actriz con la que supuestamente ha tenido más que una amistad. Este rumor, el más explosivo de todos, ha sido el que más ha dañado la imagen de Serkan y el que más ha preocupado a los fans de Özge. Por supuesto, es importante reiterar que todo esto no está confirmado, y que es crucial tomarlo con pinzas. Las fuentes son en su mayoría anónimas, y no se han presentado pruebas concretas que respalden estas acusaciones. Sin embargo, como dice el dicho popular, cuando el río suena, agua lleva. La realidad es que hasta ahora, ni Serkan ni Özge han desmentido ninguno de los rumores de forma tajante, ni han negado públicamente la crisis. Y su silencio en este tipo de situaciones suele ser interpretado por muchos como una confirmación velada de que algo está sucediendo. Ahora bien, ¿qué podemos pensar? ¿Qué puede estar pasando realmente? Hay varias posibilidades, y es importante analizarlas con cautela y sin dejarnos llevar por las emociones. ***** Crisis de pareja común ****. Primero, la posibilidad más plausible y, en cierto sentido, la más esperanzadora, es que se trate simplemente de una crisis de pareja, algo que es normal en cualquier relación, por larga que sea. Las agendas apretadas, las discusiones por cosas cotidianas, la falta de tiempo para la pareja, el estrés del trabajo, las presiones sociales, todos estos factores pueden desgastar una relación y generar tensiones. Quizás simplemente Serkan y Özge están pasando por un mal momento, por una etapa difícil, y necesitan un poco de espacio y tiempo para reflexionar, para comunicarse y para encontrar soluciones que les permitan superar esta crisis. En este caso, la reconciliación sería posible, y los fans podrían recuperar la esperanza de verlos juntos y felices como antes. ***** Infidelidad confirmada ****. Segundo, la posibilidad más dramática y dolorosa es que sea verdad lo de la infidelidad. En ese caso, la situación sería mucho más complicada. La traición es un golpe muy duro, una herida profunda que puede ser muy difícil de sanar y de superar. Si se confirmara la infidelidad, la decisión de Özge sería crucial. ¿Perdonaría a Serkan? ¿Intentarían reconstruir la relación, o pondrían fin a su matrimonio? Veremos si es que se confirma cómo reacciona Özge y cuál es el futuro de la relación. En este escenario el dolor y la decepción serían inevitables, y los fans tendrían que aceptar la posibilidad de que su pareja favorita se separara. Estrategia publicitaria ****. Aunque menos probable, no podemos descartar la posibilidad de que todo sea una estrategia publicitaria. A veces los famosos utilizan los rumores, las crisis inventadas o magnificadas, para generar interés, para llamar la atención sobre sus proyectos futuros, para mantener el interés del público y para mantenerse en la palestra. Aunque en este caso parece poco probable que se trate de una estrategia publicitaria, porque el tema es muy delicado, y la imagen de la pareja está en juego. Un rumor de infidelidad podría ser muy perjudicial para ambos actores, y la repercusión negativa podría ser mayor que el beneficio que podrían obtener. Chismes infundados ****. Y no lo descartemos por completo, podrían ser simplemente chismes infundados, inventados por los medios de comunicación para generar clics, para vender noticias y para aumentar la audiencia. En el mundo de la farándula, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día, y muchas veces se exageran o se inventan historias para captar la atención del público. En este caso, el silencio de la pareja podría ser una estrategia para no alimentar los rumores y para no darles importancia. Lo cierto es que hasta que Serkan y Özge no hablen abiertamente sobre la situación, todo son especulaciones. Y por eso lo más importante es ser respetuosos con ellos, no juzgar sin saber la verdad y esperar pacientemente a que sean ellos quienes decidan compartir su versión de los hechos. En el mundo de la farándula, siempre hay que ser cautelosos y no dejarse llevar por las apariencias. A menudo, lo que vemos en las fotos o en las redes sociales no refleja la realidad. Las parejas posan felices, las sonrisas son amplias y perfectas, pero la vida privada de los famosos es un misterio, y muchas veces, las imágenes que nos muestran no son más que una fachada. Debemos ser conscientes de que las vidas de los famosos son complejas, con presiones, exigencias y problemas que no conocemos, y que, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad y a su intimidad. Y en estos casos, debemos esperar a que los protagonistas hablen y revelen lo que está ocurriendo. Mientras tanto, seguiremos investigando, buscando información fiable, contrastando las fuentes y manteniéndolos al tanto de las novedades. Estén seguros de que si se confirma algo, seremos los primeros en contárselos.
Pero volviendo a Serkan y Özge, ¿qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro de su relación? ¿Habrá reconciliación? ¿O el divorcio es inevitable? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y desearles lo mejor, independientemente de la situación que estén viviendo. Y por supuesto, seguir atentos a sus redes sociales, a ver si nos dan alguna pista, a ver si publican algo, si nos dan alguna señal. Los pequeños gestos, las indirectas, los mensajes encriptados, a veces, pueden revelar más de lo que imaginamos. Manténganse pegados a mi canal, porque les prometo que les mantendré informados de cualquier novedad y de cualquier rumor que surja. Bien, hemos llegado al final de este vídeo sobre el posible divorcio de Serkan Ayolu y Özge Gürel. Hemos analizado los rumores, las pruebas y las posibles causas de esta supuesta crisis. Como siempre, la información es confusa y la verdad solo la conocen ellos dos. Hemos repasado las diferentes posibilidades que podrían estar detrás de esta situación, desde una simple crisis de pareja hasta una infidelidad confirmada. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, informativo y que les haya mantenido pegados a la pantalla. Gracias por acompañarme en este análisis, por compartir sus opiniones y por ser parte de mi comunidad. Me encanta que estén tan interesados en la vida de sus ídolos turcos, y me siento muy afortunado de poder compartir esta pasión con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es verdad lo del divorcio? ¿Creen que hay infidelidad? ¿O piensan que todo es un invento de los medios? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Y antes de irme, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos sobre el mundo de la farándula turca. Y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así estarán siempre al día con los chismes más jugosos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la farándula nos siga regalando grandes dramas.